minutos más porque se siguen uniendo algunos cuantos compañeros más. Y pues vamos a iniciarle esta sesión del día de hoy. Me vuelvo a presentar. Este, Mi nombre es el maestro Aarón Alexander Uribe Martínez. Yo voy a estar con ustedes en este curso y pues vamos a ver lo que conlleva este curso, ¿no? Curso de preparación para el ingreso a la educación media superior. Entonces tenemos que darle seguimiento a este curso, jóvenes, para que se preparen y puedan aprobar su examen de ingreso a este nivel preparatorio, ¿ok? Entonces, bueno, continúo con la siguiente presentación. Como les digo, algunos se están uniendo todavía, pero vamos a ver el objetivo de este curso, de estos cursos. Es capacitar a los alumnos de educación básica para su ingreso al nivel medio superior. ¿Y qué se les pide o qué les pido yo para este curso, esta sesión que vamos a estar teniendo? Pues que nos presten atención, el estudiar, el opinar, el dar soluciones, ya si se les pregunta algo, algún ejercicio, algo, pues reflexionar acerca de eso. Y pues se va a hacer alguna que otra prueba para este tipo de sesiones que vamos a estar teniendo para que se preparen bien al, para para el examen de preparatorio, ¿ok? Entonces continúo, nada más que como les digo, si hay algunos que se están uniendo, entonces permítanme accesarlos. Continuamos con la diapositiva, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna opinión o quiere comentar algo? ¿Pregunta o dudas? Porque veo que no sé si están levantando la mano porque quieren opinar o tienen algún problema de red. Bueno, continuamos. Ya parece que ya se dejaron de unir algunos. Continuamos con la presentación, ¿ok? Ay, permítanme. Bueno, continuamos. Ya pasamos esto. Y ahora vamos a ver qué contenido se va a trabajar en estas sesiones. Pues bueno, tenemos que trabajar estas partes de este curso. El contenido que se va a trabajar son 5 habilidades de desempeño, ¿ok? Entonces, ¿con qué objetivo? El alumno emplea y practica elementos de razonamiento y seguimiento de instrucciones. Y se aplica un nivel cognitivo, que es una aplicación del pensamiento crítico, razonamiento matemático, lenguajes matemáticos, destrezas, habilidades socioemocionales y parte de lectura. Vamos a ver estas partes que están acá. ¿Qué contenido se va a trabajar? 10 habilidades académicas. Se tomarán estos cursos todos los días sábados a partir del día de hoy, que es 6 de febrero del 2021. ¿Con qué objetivo? El alumno va a diferenciar, clasificar y relacionar los conocimientos para proponer nuevas estructuras y solucionar problemas. Se requiere un nivel cognitivo de análisis y síntesis, o sea que pongan y presten atención también a estar atentos a todo el contenido que se les va a brindar aquí para que lo registren y pues se les dará seguimiento a esas actividades, ¿no? Vamos a tener lo que es en esta parte matemáticas, habilidades verbales, el español, que se complementa, que es lo de lectura, habilidades matemáticas, también que va englobado a toda la matemática, física, química, biología, historia, geografía, formación cívica y ética. Bueno, continuamos. Entonces yo les voy a impartir este curso que es parte de lectura. Lectura, recordemos que es una parte primordial. Ustedes se preguntarán por qué lectura, si se llevaría algo de programación y carrera técnica. Pues lectura es una asignatura que se lleva en CCIT en Villa Victoria y es una parte que se toma en cuenta como razonamiento, reflexión,
reorganización de las estructuras del lenguaje, ¿ok? Si lo recordamos, pues lectura tiene que ver también con la parte del inglés, que es una parte pues primordial para entender un lenguaje, ¿ok? Entonces, permítanme, continuamos. Pero en esta parte llevaremos lo que es lectura, lectura en lo de español. Tenemos que ver esta parte del idioma español, porque tenemos que volver a recordar cómo se estructura nuestro idioma, cómo se hacen las oraciones, cómo se hace, cómo se complementa una oración, qué partes tienen. Entonces, en esta sesión del día de hoy vamos a ver lo que es el tema 1, verbos, número y persona. Tema 2, conjugaciones simples y compuestas de verbos regulares e irregulares. Entonces vamos a comenzar con el tema 1, que son verbos, número y persona. Hay que recordar qué parte y qué elementos conforman a la estructura del español relacionado al tipo de verbos, números y personas. Cantidades, verbos, lo que te llevan esta parte de la lectura, ¿ok? Vamos a iniciar viendo esta presentación. Es una presentación que viene aquí en Prezi y vamos a ver qué nos dice acerca de esta parte de los verbos, persona, número, tiempo, modos. Hay que recordar que estas estructuras ya las hemos visto en educación básica desde niveles como por ejemplo desde la primaria, que se llevaba español, luego secundaria igual. Entonces tenemos que continuar aquí en pues en la educación medio superior. Se continúa viendo lo que es esta de la lectura y que conlleva el ver esto de los verbos, cómo se complementa el tipo de persona, número, tiempos y modos, ¿ok? Entonces vamos a ver si tenemos esta parte para poder ver esto, ¿no? Entonces ya está la presentación. Vamos a ver qué nos da acerca de esto. ¿Qué es un verbo? Bueno, vamos a recordar qué es un verbo. Un verbo es una palabra que indica acciones o estados de las personas, animales o cosas. Recordemos que pues es un verbo que lo utilizamos para referirnos a todo lo que realizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que en un verbo distinguimos la raíz y la desinencia. ¿Qué parte de la raíz? Un verbo tiene una raíz, o sea, una parte con la que comienza y una parte con la que va a terminar, y eso se le dice desinencia, ¿ok? La raíz aquí, por ejemplo, tenemos 3 verbos: cantar, comer y salir. Entonces tenemos que la raíz de cantar empieza en cant y luego su desinencia termina en ar. Por ejemplo, con comer, su raíz empieza en com y disinencia en er. Sal, salir, su raíz es sal y su desinencia es ir. Vamos a ver qué es el infinitivo. Recordar qué es el infinitivo en el tipo de verbos. ¿Qué es el infinitivo y para qué se usa? Es la forma del verbo que se usa para nombrarlo y da lugar a... Permítanme que me salte esta parte. Es la forma del verbo que se usa para nombrarlo y dar lugar a las conjugaciones. Se clasifican los verbos según sus terminaciones. Por ejemplo, tenemos las conjugaciones ar, er, ir. Recordemos que esas son las que utilizamos para hablar de los verbos y son las conjugaciones que siempre hemos visto en el idioma español. Ar, er, ir es las comunes que vemos en el idioma, ¿ok? Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a ver los verbos. Por ejemplo, verbos de persona. Tenemos que pueden ser por tipo de persona, en primera persona, segunda persona, tercera persona. Tenemos que en primera persona tenemos yo, nosotros o nosotras, ¿ok? Y en segunda persona tenemos a tú, vosotros o vosotras, ¿ok? En tercera persona tenemos ella, ellos y ellas, todo el plural. Entonces, les pido que en esta parte vayan haciendo notas, jóvenes,
algunas pequeñas notas para que pues recordemos lo que es lo del idioma español en esta parte que estamos viendo de lectura. Notas simples y sencillas, no les pido que copien todo. Entonces vamos a ver ahora la parte del número, cantidades, ¿no? Que puede ser el singular, por ejemplo, yo leo, o el plural, nosotros leemos, o aquí que está en español castellano, dice vosotros leéis, ¿ok? Nosotros leemos, ese es el plural que lo usamos. Tenemos el tiempo. El tiempo verbal, recordemos que estamos hablando de tiempos que tenemos en el idioma español y puede ser el pasado, que son acciones que ya han ocurrido. Presente, acciones que ocurren en el momento exacto en el que se habla. Futuro, acciones que aún no han ocurrido. Vamos a ver la parte de los modos. ¿Qué hay en el modo? Tenemos una acción real. El indicativo, él compara. Acciones posibles, deseos, órdenes. Subjuntivo. Quizás vayamos al parque. No pises el césped. Tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Órdenes positivas, imperativo. Tenemos abre la ventana, sal de la clase. Entonces vamos a recordar otra vez, desde la parte inicial tenemos que una acción real, que es del indicativo y por ejemplo tenemos ejemplo de él comprará. Acciones posibles, deseos, órdenes, tenemos el subjuntivo. Quizás vayamos al parque, no piséis el césped y tenemos órdenes positivas como el imperativo, abre la ventana o sal de la clase. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a ver la parte de los verbos regulares y irregulares. En esta parte de las temáticas de los tiempos, les pido que recuerden, hagan un repaso también si llevaron alguna asignatura, tienen una libertad, pues recuerden estas partes, ¿no? De qué es un verbo, cómo se conjuga, los complementos, cuáles son los modos, el infinitivo que lo complementa, el tipo de personas que son de las personas a las que te refieres, si ya estás hablando en primera persona, segunda persona o tercera persona. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces alguna algún alguna opinión que tengan ustedes, no sé, que quieran alguna duda o preguntar algo, porque oigo algún micrófono que está activo. Y yo también por mi parte sí les pido disculpas porque hay mucho ruido acá porque están construyendo acá al lado. Entonces sí les pido mucho que me disculpen si se escucha mucho ruido. Ahora sí que una disculpa, pero ya son casos externos que no puedo controlar yo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver la parte que tenemos que continuar viendo de estos temas, ¿ok? Ahorita ya vimos este repaso. Les recuerdo que nosotros vamos a estar viendo lo de lectura. Permítanme, déjenme ver si no hay algunos que pidieron unirse a la conversación o ya somos todos que estamos aquí. No, ya no hay más jóvenes. Bueno, jóvenes, les recuerdo a los que se unieron casi al último, tenemos que estar viendo, en estos cursos vamos a estar viendo lo de lectura. Ya la semana que entra espero tener más optimizado aquí, menos ruido para que puedan concentrarse bien en nuestra sesión, pero aún así espero que estén escuchando muy bien todo lo que estamos viendo. El tema que ahorita vamos a ver es el tema 2, que son conjugaciones simples y compuestas de verbos regulares e irregulares. Ya vimos que tenemos que trabajar cierto contenido, con otros maestros o docentes van a estar viendo estas asignaturas. Nosotros con lectura vamos a estar viendo todo lo referido al idioma español. Y ahorita ya vimos lo correspondiente al tema 1, verbos, número y persona, ¿ok? En el tema 2 vamos a ver conjugaciones simples y compuestas de los verbos regulares y irregulares. En el apartado que ahorita les voy a poner, aquí les voy a proyectar en pantalla, ¿ok? Vamos a ver si ya está aquí. Vamos a iniciar viendo esta presentación.
que es del siguiente tema, que tenemos que ver verbos regulares e irregulares y cómo se complementan. Recordemos que un verbo es la partición, recordemos que el verbo siempre va a tener los pronombres personales que son yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Entonces así se compone eh, las partes de los verbos, ¿no? Vamos a ver esta presentación de verbos regulares y irregulares, recordando el idioma español que tenemos aquí. Tenemos verbos regulares y irregulares. Para saber si un verbo es regular o irregular, basta observar las siguientes formas. En primera persona del singular del presente indicativo. En tercera persona del singular del pretérito perfecto simple. O en primera persona del singular del futuro indicativo. Aquí tenemos otros tipos de tiempos verbales que maneja el idioma español y que ya han estado repasando también en los niveles anteriores que ahorita continúan pues en el nivel de educación secundaria y pues en la primaria debieron de haber visto igual los tiempos, ¿no? Pero vamos a recordar que en nuestra mente el tipo de tiempos que tenemos en el idioma español. Vamos a ver que aquí en esta imagen tenemos clases de verbos. Aquí nos dice, en esta imagen de la niña dice, tenemos los verbos regulares, mantienen la raíz igual en todas las formas y toman las desinencias del verbo modelo. Los verbos irregulares. La raíz de estos verbos varía en algunas formas o toman disinencias distintas a las del verbo modelo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algunos videos referidos a estos temas de qué es, cómo se estructura un verbo regular e irregular. Estos videos se los voy a agregar aquí a la presentación que tenemos para que los vean ustedes después y repasen mejor, porque ahorita si los proyecto puede ser que la calidad del video no salga bien, el audio no se escuche bien, entonces lo vamos a poner ahí de forma externa y pues les pediría que tomen notas, jóvenes, de todo lo importante de esto. Les voy a pedir que saquen apunte o notas para que recuerden qué es estas estructuras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos verbos que tenemos patinar, charlar, besar, estudiar, pintar, caminar, limpiar, bailar. Entonces estos verbos son regulares y aquí nos dice, tienen desinencias del modelo de su conjugación. Por ejemplo, tenemos verbos regulares, hablar, comer, vivir. Aquí tenemos en hablar, tenemos todos los pronombres personales y el mismo verbo, ¿no? Acá tenemos en comer, su desinencia, aquí nos estructura su raíz y la desinencia, ¿ok? Recordemos que la raíz es la parte principal con la que comienza el verbo y el último es la conjugación y es la desinencia, así se le menciona a esa desinencia, es la conjugación, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, usted habla, nosotros hablamos, nosotras hablamos, vosotros habláis, vosotras habláis, ellos hablan, ellas hablan, ustedes hablan. Entonces en este recuadro tenemos los ejemplos con los pronombres personales y con con estos verbos que son regulares, ¿no? Aquí tomamos con ejemplos estos tres verbos y ahí tenemos la misma estructura, ¿no? Que se sigue para los pronombres personales, pero obvio va a cambiar dependiendo al tipo de verbo que tenemos. Aquí estamos viendo pues los verbos regulares. Vamos a continuar con otra parte que nos menciona. Los verbos regulares, algunos tienen cambio de raíz en alguna de sus formas por motivos únicamente ortográficos. Por ejemplo, ahí tenemos algunos casos. Vamos a acrecentar la imagen y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Los tenemos en diferentes tiempos modales. Aquí casi tenemos todos los tiempos del idioma español que utilizamos en lectura y tenemos casi todos los tipos de conjugaciones
tiempos verbales, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, que nos menciona esta imagen, nos está nos está mostrando en color rojo y nos está indicando con una flecha. ¿Qué dice esta parte? Dice que tenemos una raíz y la desiniencia también. Recordemos esa parte, ¿no? La raíz y la desiniencia de un verbo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el subjuntivo tenemos eh, casé, cases, cases, casé, casemos, caséis, casen. Esto referido a casé, casa, cómo se estructura esta parte, que esta diferencia de casa, de casar, a casa de vivir o a casar, de casarse, esa parte, ¿no? Entonces tenemos que, eh, en esta parte tenemos que entender bien que tenemos una raíz y la desiniencia en estos tipos de verbos. Por ejemplo, ahí tenemos la parte del pretérito imperfecto. Tenemos casará y casaréis, casaremos, pero nos saltaremos esta parte porque recordar todo esto, pues no lo podemos hacer en tan poco tiempo. Bueno, vamos a ver los verbos irregulares. Ya pasamos lo de los verbos regulares, ahora vamos a verbos irregulares. Tienen desinencias distintas del modelo de conjugación. Los verbos irregulares son aquellos que varían durante la conjugación, tanto en la raíz como en la desinencia. Tenemos aquí, por ejemplo, morir, andar, ser, ir. Cambian de raíz en todas sus formas, dependiendo de cómo se estructura el verbo y qué tipo de verbo estamos usando. Vamos a ver si nos explica esta parte un poco más estructurada aquí adelante. Por ejemplo, aquí tenemos los participios irregulares, tenemos infinitivo y participio. Abrir, abierto. Cubrir, cubierto. Entonces lo tenemos en infinitivo en esta parte izquierda y en la parte de derecha tenemos el participio de los mismos verbos, pero uno como está en infinitivo y el otro como cambia participio. Y ahí tenemos algunos. Ahí tenemos decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, imprimir, impreso, morir, muerto, poner, puesto, pudrir, podrido, resolver, resuelto, romper, roto, ver, visto. Entonces, ¿por qué tenemos que recordar esto del idioma español en la lectura? Pues recordemos que ahorita últimamente con la tecnología y cómo se ha estado usando la tecnología, el famoso teclado predictivo que ya te suelta las palabras, pero luego no sabes si estás seleccionando la palabra correcta, una palabra compuesta que habías escrito mal en tu celular, en tu computadora, ese texto predictivo puede que esté mal. Entonces, es la importancia de saber en estas alturas, ahora estas tipo de asignaturas son primordiales porque con la tecnología se ha perdido un poco la cultura de leer, la cultura de escribir bien, la cultura de saber bien cómo se escribe en nuestro idioma madre, que es el idioma español latinoamericano, ¿ok? Entonces, tenemos que tener eso en mente, ¿no? Estas palabras, por ejemplo, algunos las escribimos mal. Cuando estamos hablando en el participio, pues lo podemos utilizar para referirnos al pasado. Por ejemplo, escribir. Yo he escrito una canción, yo he escrito un cuento, yo he escrito un poema para alguien. Entonces, muchos, por ejemplo, tenemos a escribir, ¿no? Y en el participio lo usan como escribido. Yo he escribido una canción, yo he escribido un cuento, pues está mal, escribido no existe, escribido es una palabra que no existe y está muy mal dicha. Y la gente que sabe del idioma español, pues luego te va a tomar así a repulsión eso que estás diciendo porque pues lo estás diciendo muy mal, muy feo. No existe. Entonces, esa es la importancia de jóvenes, de recordar el español en estos tiempos. Tenemos que tratar de leer, tratar de escribir a mano. A veces es muy bueno escribir a mano, por eso yo les pido que saquen notas de lo que estamos viendo ahorita.
las notas rápidas que puedan, solo para que recuerden esto de la parte del español y la lectura. Esta, como les mencioné, lectura va a ser una asignatura que llevarán cuando ingresen a este plantel, a CECITE en Villa Victoria, y pues tienen que irse adecuando para que puedan pasar el examen, el exani, que van a presentar para poder ingresar a este nivel de preparatoria técnica, ¿ok? Entonces, continuemos. Bueno, aquí tenemos las irregularidades verbales se pueden clasificar en varios grupos según los tiempos verbales que los afectan. Por ejemplo, aquí nos menciona grupo de presente. Si es irregular la primera persona del presente indicativo, lo es también el presente del subjuntivo y normalmente el imperativo. Hay que recordar estas partes de los verbos, cómo se clasifican los grupos que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. En el grupo 1 tenemos E y E. En el grupo 2 tenemos O, UE. En el grupo 3 tenemos EI. En el grupo 4 tenemos UE. ¿Y cómo se estructura esto? Pues, por ejemplo, aquí en el grupo 1 tenemos el verbo querer. Tenemos yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, nosotras queremos. Aquí es irregular, cambia a irregular el verbo. Vosotros queréis, ellos quieren. Entonces recordemos que los verbos pueden estar en regular e irregular. ¿Ok? Tenemos en la parte del grupo 2, tenemos poder. Yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotras podemos, vosotras podéis, ellas pueden. ¿Ok? En el grupo 3 tenemos y pedir. Yo pido, tú pides, él, ella pide, nosotras pedimos, vosotras pedís o ellos piden. ¿Ok? En el grupo 4 tenemos UE, jugar, yo juego, tú juegas, él, ella juega, nosotras o no, nosotras jugamos, vosotras o vosotras jugáis, o ellos o ellas juegan. Entonces vamos a vamos a pasar y apartar esta parte y vamos a ver qué con la extensión de la irregularidad de los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos verbos y tenemos toda su parte, cómo se contraparte y se diferencia de la conjugación que se le está dando. Tenemos extensión de irregularidad, grupo de pasado. Si es irregular la tercera persona del pretérito perfecto simple, lo es también el pretérito imperfecto de subjuntivo y a veces el gerundio. Aquí tenemos un recuadro y tenemos, por ejemplo, desde el inicio tenemos yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. ¿Y cómo se utiliza? Pues, por ejemplo, el ser cambia a yo fui, tú fuiste, él, ella, usted fue, nosotros, nosotras fuimos, vosotras, vosotros fuisteis, o ellos, ellas, ustedes fueron. Esto de vosotras o vosotros, nosotros como español latino lo utilizamos pues como nosotras o nosotros. Tú estuviste y luego vamos a ver esas diferencias, ¿no? Que se diferencia del español castellano a nuestro español latino. Aquí vamos a ver la parte que se sigue extendiendo de la irregularidad del verbo. Tenemos grupo de futuro, verbos irregulares, futuro y condicionales. Tenemos aquí verbos irregulares. Vendré, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, saldremos, saldrán, saldré. Y acá tenemos cómo se complementa, ya sea si lo quieres poner en futuro o con el condicional. Aquí tenemos el primer ejemplo en este recuadrito. Tenemos, por ejemplo, en el número 1 tenemos en futuro, si lo quieres poner en futuro, solo en la L vas a añadir la E acentuada, pondré. Y en la forma condicionada, yo pondría este objeto ahí o lo acomodaría, ¿no? Que viene siendo casi lo mismo. Vendré, en futuro, pues vendré. Y en la condicional, pues vendría. Saldré, saldría.
Y así continúan estos verbos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nos saltamos hasta podré, hasta el número 7, podría, podrás, podrías, podrá, podrías, podré, podremos, podríamos, y así recordemos esas partes de las conjugaciones en los verbos y cómo se utilizan ya en, sea si lo queremos utilizar en futuro en forma condicional. Recordemos que nos dice aquí, dice si un verbo es irregular en el futuro de indicativo, también es indicativo en el condicional. ¿Ok? Entonces esta parte es importante. Esto lo podemos hacer con diferentes verbos regulares y cambiarles a su forma de futuro condicional o con otros tiempos eh, del idioma español, ¿ok? Aquí vamos a ver algunos tipos de irregularidades, no los vamos a ver todos, vamos a ver solo algunas partes, pero aquí nos dice la irregularidad en los verbos, por ejemplo, en la raíz o en las desinencias, que es la parte final del verbo. La parte principal del verbo es la raíz y dice alternancias en las vocales, diptongación, y modelos, acertar, entender o sentir. Con OUE, pues un modelo para contar, ¿ok? Alternancias en las consonantes. Ahí tenemos hacer, hago, caer, caigo. Tenemos que es G en el primer ejemplo o IG o IG. Caigo o hago, solo la G. En el cierre de vocal tenemos I, modelo, pedir, por ejemplo. Aquí esto de modelo es un ejemplo. Esto que dice modelo son ejemplos. O sea, el ejemplo con verbo. Tenemos pedir y tenemos dormir con OU. ¿Ok? Acá tenemos con Y, huir, huyo. Huir, huyo. Conocer, conozco. De conocer pasa a conozco, con Z. Lo tienes en C, pasa con Z. Conducir, condujo. Pasa con J, teniendo tú la forma de un verbo irregular. Lo vas a cambiar a otro tiempo, entonces esa es la forma en que debe de ir estructurado. Por ejemplo, tenemos en la forma de suplesión, saber, saberse, saberse alguien, saberse algo, conocerse a sí mismo, viene de lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos aumento de vocal y consonante. Tenemos el ejemplo, andar, anduve, ¿ok? Tenemos en las desinencias, tenemos alternancias en las vocales, cambio de vocal tónica por una atona, hacer, hice, y tenemos que no así, no existe el así, existe el hacer y el hice, no así. Poder, pudo, no pudió, porque hay algunas gentes o personas que sí utilizan así las formas, estructuran más mal el español, ya sea escribiéndolo o hablándolo, y tenemos que recordar en estas partes que por algo se conjuga de una forma estructurada el español. Entonces, por ejemplo, tenemos poder, pudo, no, no pudo, no es pudió, es pudo. ¿Ok? Tenemos alternancias en las consonantes. Con Y, dar, pasa a doy con Y. Estar, estoy. ¿Ok? Solo en la primera persona del singular del presente de indicativo. ¿Ok? Entonces, en este cuadro, en este recuadrito, tuvimos una buena explicación de algunas estructuras de esta parte de la lectura del español, ¿ok? Verbos defectivos, tenemos verbos defectivos. ¿Qué es con los verbos defectivos? Otros verbos como llover o nevar son fenómenos propios de la naturaleza, ya que no llevan sujeto y solo tienen formas en tercera persona. Entonces, por ejemplo, los verbos defectivos son aquellos que no se usan en todas las formas de su conjugación. Por ejemplo, tenemos abolir, agredir, transgredir. Se usan solo las formas cuya desinencia empieza por i, abolió, agredió y transgredió. Tenemos la siguiente, atañer, que atañe a algo.
Se emplea solo las formas de tercera persona, atañe. Tenemos, por ejemplo, balbucir. No se utilizan las formas en las que debía de aparecer el grupo ZC, balbucía, de balbucear, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos de concernir. A ver, permítanme. Alguien se está uniendo. Permítanme. Bueno, continuamos. Continuamos, se usan en concernir, de que concierne a algo, se usan las formas de tercera persona de los presentes de indicativo y de subjuntivo y del pretérito imperfecto de indicativo. Concierne, conciernen, concierna, conciernan, concernía, concernían y el gerundio concerniendo. Por ejemplo, acá tenemos soler. Se emplean las formas de los presentes indicativo y subjuntivo del pretérito imperfecto de indicativo suelo, suelas o solía. Y el participio sólido se deriva de esto mismo. ¿Ok? Entonces, esas son las partes que tenemos de los verbos regulares e irregulares. Recordar que estos verbos se conjugan de formas distintas dependiendo de las vocales que tenemos, dependiendo de la raíz o la desinencia que tenemos en el verbo y también dependiendo si es verbo regular o irregular. Entonces, es necesario también recordar que también va a depender a veces eh, en el tiempo en el que lo estamos usando y con el eh, pronombre personal o el número de personas al que te refieres, ya sea en primera persona, que eres tú, o él o ella, en el plural, que él es ellos, ellas, y en tercera persona, nosotros o nosotras, o ustedes o ellos, ¿ok? Entonces, bueno, por esta parte de la lectura hemos visto que acerca de los verbos regulares y irregulares. Les voy a dejar ahí unos videos enlazados a donde les puse en Classroom esta clase. Estos videos pues les pido que los vean, van a estar ahí y saquen notas de lo que les falte y sea más importante para que saquen un pequeño resumen. Les pido que saquen un pequeño resumen de una cuartilla, o sea, una hoja por los dos lados, ¿no? Un resumen para que recuerden esa parte. De todos modos, esos videos van a estar ahí enlazados para que puedan verlo. Entonces, les vuelvo a repetir, algunos se unieron apenas, vamos a volver a ver esta presentación. Les recuerdo, entonces vamos a estar viendo lo de curso de preparación para el ingreso a la educación media superior, ¿ok? Pues tenemos que tener objetivos aquí y por mi parte para ustedes es capacitarlos para que puedan ingresar bien a este nivel medio superior y presentar el examen de evaluación exánime, ¿ok? Tenemos el contenido a trabajar, que habilidades de desempeño y a ver, permítanme que en esta ocasión vamos a estudiar algunas características de los verbos, como son... Se reprodujo el video que tenía aquí. Un error, pequeño error. Pero continuamos. Entonces, son los contenidos que tenemos que trabajar, jóvenes. Con otros docentes van a estar viendo referido a otras asignaturas. Conmigo van a estar viendo lo de lectura. Y tenemos que continuar viendo estas partes, ¿no? Tienen que tener un pensamiento crítico, razonamiento, ya sea matemático o en español o en química o en física, el lenguaje, destrezas y habilidades socioemocionales. ¿Ok? Que el contenido que vamos a estar trabajando pues es referido a matemáticas o el español, que es la parte de lectura que estamos viendo porque es una asignatura de este plantel. ¿Ok? Entonces me vuelvo a presentar y finalizo mi presentación. Yo soy el maestro Aaron Alexander Uribe Martínez, mucho gusto de estar con ustedes y vamos a estar teniendo estas sesiones cada sábado. Les pido su puntual asistencia y estar aquí presentes y vamos a ver la siguiente semana
obviamente otros temas un tanto distintos, pero referido a lo mismo de lectura, ¿ok? Entonces, les, les pediría, jóvenes, que saquen notas, apuntes de estas partes que vamos a estar viendo y después vamos a hacer algunas que otras actividades ya un poco más interactivas en nosotros, en lo que nos vamos eh, conociendo y pues bueno, eh, saber de lo que estamos trabajando. Es importante que ustedes sepan la forma de trabajar con ustedes y cómo se va a estar dándoles estas capacitaciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda o quieran comentar algo. De todos modos, esta grabación va a estar ahí para que la vuelvan a ver. Eh, Quieran repetir o sacar su resumen, repetir esta sesión para volver a sacar su resumen con las presentaciones, lo pueden hacer. ¿Quiere hablar alguien? Tengo a Dani Arat. ¿Quiere hablar? Porque levantó la mano, no sé si quiere hablar o no. ¿Alguno que quiera hablar o opinar? En el chat tengo algunos. No, profe. Bueno, jóvenes, entonces por el día de hoy es todo. Les agradezco su asistencia. De todos modos, aquí está registrado quienes están presentes. Déjenme ver. Todos los que están presentes todavía no se empiezan a ir. Entonces, vamos a estar teniendo estas sesiones. Les pido disculpas por el que hay un poco de ruido, sí lo sé. Probablemente sí se escucha mucho o, no, o poco, pero lo importante es lo que yo les hablo y les menciono y les digo con estas clases que vamos a estar teniendo. Entonces, pues bueno, jóvenes, por el día de hoy, por parte de la asignatura de lectura, es todo. Les agradezco y nos estamos viendo en el siguiente sábado que entra en otra sesión virtual, ¿ok? Eh, el resumen, me pregunta alguien que si lo va a enviar, pues sí, lo pueden agregar aquí a esta tarea asignada de este tema ahí en Classroom. Es necesario, sí, déjenme darles una sugerencia. Es necesario que aprendan a utilizar bien el Classroom, o si ya lo usan o ya lo usaban, pues aprendanlo a usar bien o un poco mejor para que puedan estar, este, pues ahora sí que enviando evidencias de que están trabajando en estos cursos, porque pues también es algo que se les toma en cuenta para que pues puedan pasar bien su examen, ¿no? De ingreso a este nivel de preparatoria. Bueno, jóvenes, sin más, por el momento, les agradezco el estar presentes. De todos modos, estén en comunicación con quienes los accesaron aquí para que, si tienen alguna otra duda o así, se les va a estar informando y se les va a estar agregando probablemente a un grupo de WhatsApp para que tengan la información de cuándo van a hacer pruebas para que practiquen un poco de cómo sería el examen y ya cuándo sería el examen, cuándo lo presentarían y toda esa información. De todas formas, estén al pendiente de todo, ya sea correos o en el WhatsApp o con quienes estuvieron enlazando para estas conferencias y ya ya verán ahí eh, les vamos a ir dando toda la información referida a esto, ¿no? De todas formas, no perdemos la comunicación con ustedes porque pues es importante que todos los interesados a querer entrar a esta preparatoria pues entren. Entonces, pues bueno, jóvenes, les agradezco mucho. De verdad es muy grato estar con ustedes y que hayan asistido, pues, muchos jóvenes. Que estén excelentes, les deseo el éxito total y vamos a continuar reforzando y trabajando estas para que presenten bien su examen del Exani y puedan ingresar bien a esta preparatoria. Bueno, jóvenes, me despido y nos estamos viendo el siguiente sábado, ¿ok? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego, jóvenes. Que estén muy bien. Nos estamos viendo pronto en otra sesión. ¿Ok?
Nos vemos. Bonita tarde. Gracias por la información.